¿Cómo están, amigos? Qué alegría estar nuevamente con ustedes y qué rápido se pasa el tiempo. Ya noviembre se nos está yendo, viene diciembre y se acabó el año. Estamos ya en la lección número 9 de nuestro folleto de la escuela sabática. Así que esta vez estamos nuevamente, después de un tiempo, con invitados especiales. En primer lugar voy a presentar aquí a mi diestra, está mi esposita, Grelte. Para mí también es un gusto saludarles a todos ustedes y realmente estamos disfrutando de esta lección. Muy buena lección que habla sobre la educación. Hoy tenemos un nuevo tema. Así es, todo el trimestre estamos hablando acerca de la importancia de la educación. Y hoy nos acompañan, después de algún tiempo también, el pastor Marco Yupanqui. El pastor Marco Yupanqui es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. Pastor, y su esposa Hilda Fernández, que es también educadora. Sin duda, para nosotros es un grato placer el seguir siendo parte de este programa y también de compartir la palabra de Dios. Hola queridos amigos, es un placer poder hacer una recapitulación de los temas que hemos podido aprender esta semana. Bien, y todos estamos involucrados con la obra educativa. Toda la lección del trimestre ha estado hablando acerca de lo que es la educación. Y los cuatro estamos involucrados activamente con la obra educativa. Y seguramente que cuando estamos con nuestros estudiantes, a los profesores nos gusta que los alumnos pregunten, ¿verdad? Porque cuando uno pregunta es como uno puede aprender. Cuando un alumno no pregunta nada, una de dos, ¿no? O entendió todo a la perfección o no entendió nada. Y es bien difícil que haya entendido todo a la perfección. Así que los alumnos cuando preguntan, entonces es que tienen la oportunidad de aprender. La curiosidad es la madre de la ciencia. Así que es bueno que nuestros alumnos pregunten. Y si hay estudiantes que estén en cualquier país que nos están escuchando, siempre hagan preguntas a sus profesores. Hoy vamos a entrar a estudiar en la lección número 9 que dice la iglesia y la educación. Y antes de estudiar y explorar y aplicar para nuestra vida lo que la lección tiene para nosotros, vamos a comenzar con una oración. Por favor, oremos. Amado Padre, muchas gracias Señor por tu cuidado. Gracias por tu palabra que nos enseña día tras día. Gracias por esas citas, Señor, que tenemos en las madrugadas y sentimos, Dios, que tú eres quien nos instruye, quien nos prepara. Queremos rogarte, Padre, que en esta hora la presencia de tu Espíritu Santo nos enseñe a poder aprender y a poder explicar mejor y compartir nuestras experiencias que hemos vivido durante esta semana. Guíanos en el repaso de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Bueno, y vamos a volver luego de este breve corte con la exploración y aplicación del estudio de esta semana. Muy bien, vamos ahora a explorar lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos ha enseñado también esta semana en forma sistemática a través del estudio de la lección de la escuela sabática. Y vamos a ver la lección número 9, la iglesia y la educación. Y vamos a dividir en 4 partes nuestro repaso de hoy. Vamos a ver en primer lugar la verdadera educación cristiana, en qué consiste. Luego vamos a ver viviendo como discípulos, luego buscando la verdad y finalmente compartiendo la verdad. Viviendo, buscando y compartiendo la verdad. Vamos al primer segmento que habla acerca de la verdadera educación. La verdadera educación. ¿Cómo se manifiesta, Pastor Marco? ¿Cómo se manifiesta la verdadera educación cristiana de manera práctica, de manera objetiva? La palabra de Dios nos presenta un hecho claro y contundente para entender una persona bien educada, ¿no? Nos habla del buen samaritano, el libro de Lucas, capítulo
10, versículo 25 en adelante. La palabra de Dios muestra que un sacerdote pasó cerca a un hombre que fue asaltado y estaba maltratado. Llegó también un levita y cruzó de la misma manera el camino sin atender a este necesitado. Pero pasó, dice la Biblia, un samaritano, quien era un enemigo en cierta forma, o era alguien quien no se llevaba bien con el que estaba ahí tendido en el suelo. Y la Biblia dice que este samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es la verdadera educación manifestada en obras. Esta es la verdadera educación manifestada también en el amor que cada persona bien educada lo manifiesta, ¿no? Es decir, cuando una persona está educada con la verdadera educación cristiana, este Hijo de Dios hará siempre el bien a su semejante. Así es. Qué interesante esa parábola. A través de esa parábola el Señor Jesús nos enseña a nosotros en qué consiste la verdadera educación. Es en hacer bien a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Permítame leer, aquí hay una breve ilustración en la guía de estudio que a mí me llamó mucho la atención. Se cuenta la historia de un rabino que, mirando a los ojos adormilados de sus estudiantes, de los jóvenes que estaban sentados en el aula, les preguntó lo siguiente: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios de los alumnos levantaron la mano un poco temerosos, con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No, le respondió el rabí. Rabí, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Levantó la mano otro alumno. Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Quiere decir que uno, cuando no aprende a amar a su hermano, vive en oscuridad, vive como si fuese la noche, no importa cuánta luz haya, ¿no? Qué importante es esta lección, este objetivo, este propósito de la educación cristiana, que consiste en enseñar a amar al prójimo. Ahora, ¿qué aspectos culturales? Porque nosotros encontramos en la parábola del buen samaritano, encontramos aspectos culturales, ¿no? Como usted muy bien lo mencionó, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se veían. Habían sido hermanos inicialmente, pero se separaron y no se pasaban entre sí. Ahora, el samaritano no tomó en cuenta la diferencia cultural, racial, o si es extranjero o es mi paisano. ¿Qué aspectos culturales ahora que son comunes, ¿no?, y que son negativos, debiéramos dejar de lado cuando nosotros vamos a enseñar, transmitir la verdadera educación cristiana? Es común en nosotros ver o oír en la iglesia que, por ejemplo, los bolivianos acá decimos, ¿no?, él es camba, él es colla, ¿no? O en el Perú dicen, no, él es serrano y él es de la selva o él es de la costa. Entonces, en la iglesia más o menos se nota eso. O también se puede observar, por ejemplo, hay personas que tienen una preparación académica y hay personas que no tienen una escolaridad. O también puede haber personas que tienen dinero, que tienen posesiones económicas, pero hay gente en nuestra iglesia que no. Y ahí se puede ver, puede manifestarse, como dice, una verdadera educación cristiana no debería contemplar aspectos como la discriminación, como decir, él es así, yo no, o no puedo estar con él porque no tiene la misma preparación que yo.
Eso no debería existir en nuestra iglesia. Y si estamos pensando, entonces yo creo que tenemos que empezar a tener una madurez y una educación para que estas cosas que el mundo practica, pues en nuestra iglesia no debería suceder esto. Entonces, los prejuicios y la discriminación son cosas que deberían ir desapareciendo primeramente en nuestra mente. Así es. Cuán importante es que seamos conscientes de lo terrible, de lo perjudicial, de lo dañino que es la discriminación de cualquier tipo y también los prejuicios, ¿no? Ahora, como maestros, creo que con el ejemplo nosotros debiéramos enseñar a nuestros alumnos cuán dañino es eso, ¿verdad? Cómo un profesor, por ejemplo, podría caer en la discriminación con sus alumnos y cómo corregirlo. Los maestros muchas veces caemos con mucha facilidad en esa discriminación. Hay estudiantes que aprenden más rápido, ¿no? Por las diferentes circunstancias, porque tienen un hogar donde tal vez tienen apoyo de los padres, y hay otros estudiantes que tal vez no aprenden rápido. Y es fácil como maestro tender a favorecer a aquel que aprende rápido. También tenemos estudiantes que su conducta no nos agrada, ¿no? No hacen lo que nosotros quisiésemos que hagan. Y también podemos caer en la discriminación de separar a esos estudiantes que no se portan bien, mandarlos con el regente, mandarlos con el psicólogo educativo. Nosotros maestros vamos a tratar a los que sí se portan bien. Solo con los buenos. Solo con los buenos. Entonces, Jesús no hizo eso. Jesús, como saben, fue también maestro y aplicó la educación. Y como recordamos, en su grupo de 12 discípulos estudiantes, tuvo de todo tipo de estudiantes. Inclusive tuvo un estudiante que él no lo eligió. Él quiso ser su estudiante. Y Jesús, que también era Dios, sabía cuál iba a ser este fin, pero hasta el final tuvo amor por este estudiante. Y lo quiso, lo amó y le dio la oportunidad de cambio hasta el final. Qué lindo ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesús. Así, muy bien, entonces hemos visto cuál es el propósito o uno de los propósitos de la verdadera educación. Ahora vamos a ver en la segunda parte que debemos vivir como discípulos o cómo deben vivir los discípulos. ¿Qué nos enseña Jesús, Pastor Marco, acerca de cómo debían vivir sus discípulos? ¿Qué les enseñó Jesús? Es interesante ver que cuando Jesús habló a sus discípulos, le dijo dos cosas: sean la sal de este mundo y sean la luz de este mundo. Dos cosas que significan ser diferentes o hacer la diferencia también en el lugar y en el ambiente donde estamos. Cuando habla de la luz, estaba mencionando de manera clara y directa que ellos deberían ser los que iluminen los lugares oscuros, en otras palabras, lugares donde existe tristeza, donde existe depresión, donde exista momentos tal vez que no eran nada gratos, pero la presencia de ellos traería todo lo contrario. Y eso es lo que Dios le estaba pidiendo a sus discípulos, ser una luz. Muy bien, esa es la enseñanza del Señor Jesús, ser sal de la tierra, ser luz del mundo. ¿Y cómo podemos enseñar nosotros a nuestros hijos, a nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos enseñarles a ser luz? Es común que nuestros estudiantes a nosotros nos ven como el guía, como el entrenador, como el que motiva. O sea, nosotros somos todo para el alumno dentro del aula. Así como madres somos todo en el hogar. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que nuestra sociedad, que nuestra iglesia vaya mejorando, vaya en un proceso de desarrollo mejor de lo que hemos vivido nosotros? Es a través del ejemplo. Si yo practico la misericordia con mis alumnos, aunque no se la merecen muchos, pero soy misericordiosa, entonces enseño lo que es la misericordia a ellos. Si yo trato con bondad, con amor, con interés a mis estudiantes, ellos también van a ver con esos ojos. Yo recuerdo una escena
tenía un muchachito que tenía los ojos ya casi cerrando. Nació así. Y los chicos todo el tiempo lo discriminaban a él. No querían jugar, nadie le prestaba útiles. Entonces el muchacho sufría mucho. Entonces un día pasó el recreo y este muchacho llegó. Yo entro al aula y el chico estaba tirado en el piso todo golpeado. Entonces los chicos lo golpearon, todos lo golpearon. Vi piedras ahí en el piso. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Y el muchacho se levanta y no quería delatar a nadie. Averiguo un poquito más y sí, él empezó a decirme, sí, me pegaron. Y yo dije, ¿quiénes? No recuerdo. Él no quería acusar a nadie. Pero uno de ellos dijo, yo vi quienes lo pegaron, fueron ellos. Entonces digo, bueno, en ese momento, humanamente yo podía castigar a los chicos, porque actuaron así. Pero un poquito lo pensé y dije, voy a mejorar este aspecto, ¿cómo? Haciéndolo a este niño que es menos privilegiado en cariño, en atención por sus compañeros, y voy a hacerlo algo muy, muy querido, muy cercano mío. Y desde ese momento empecé a acercarme más, a darle más atención, y no necesité decir a los chicos que lo trataran mejor. Cambiaron y empezaron a tratarlo con más cariño. Al final, Efraín era el más popular dentro del aula. Así que, ¿cómo se enseña la misericordia, el amor? Es con el ejemplo. Así que nosotros como educadores, como mamás dentro del hogar, ellos están viendo, aprendiendo, absorbiendo todo lo que nosotros hacemos y vale más lo que nosotros hacemos. Qué bueno, ¿no? Que en diferentes aspectos, en diferentes momentos en este estudio de la lección de este trimestre que habla acerca de la educación, se menciona la importancia del ejemplo, ¿no? La importancia del ejemplo, cuán importante es el ejemplo para enseñar a nuestros alumnos, a nuestros hijos a ser luces. ¿Tú quieres comentar algo? Estoy viendo en tu mirada. Sí, estaba pensando en Jesús, cómo él había tratado a sus discípulos. Hay una escena donde Pedro está tratando de seguir a dónde se llevan a su Cristo, porque lo iban a crucificar. Y ahí, escondido tal vez entre la multitud, alguien lo reconoce y le dice, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Bueno, sabemos que Pedro estaba en su proceso de conversión, en su proceso de ser más como su maestro. Sin embargo, en este proceso, Pedro, que era un pescador y que tenía pues un vocabulario como un pescador, sin querer hablar mal de los pescadores, pero los pescadores de ese tiempo tenían un vocabulario de ese tiempo y de ese mar. Y de ese mar. Y bueno, en ese momento, cuando Pedro se sintió descubierto por su forma de hablar, que probablemente él había aprendido a hablar como su maestro, entonces dice ahí la palabra de Dios, empezó a maldecir, porque quiso ser diferente, quiso ser como era antes. Pero no quiero quedarme en esa parte, sino quiero quedarme en la parte que él ya estaba hablando como su maestro. Y es por eso que lo pudieron reconocer. Tú hablas como ellos, tú hablas como Jesús. Porque cuando uno está con su maestro y le sigue el ejemplo, quiere imitarlo. Entonces, la convivencia, cuando nosotros estamos en la iglesia y vamos a la iglesia y nos encontramos con Jesús, queremos imitar a Jesús. Y así podemos ser luces, ¿no? A través de la imitación. Y nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y estudiantes a ser luces a través del ejemplo, ¿no? La imitación y el ejemplo son factores importantes en esta transmisión de este valor. ¿Algo quería comentar, me parece? ¿No? No. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, haciendo una especie de cierre de esta segunda sección, ¿no? Que significa viviendo como discípulos. En breve, ¿qué significa ser un discípulo? ¿En qué consiste el discipulado? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Es interesante, pastor, que la Biblia, antes de confirmar y decir así debe ser un discípulo, dice, este no puede ser mi discípulo. Y dice lo siguiente en la Biblia, en Lucas capítulo 14.
Grandes multitudes iban con él, hablando de Jesús y sus discípulos, y volviéndose Jesús habló y dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Interesante. Antes de decir así deben ser los discípulos, Jesús dice: no puede ser mi discípulo aquel que no me ama más allá de lo que ama a alguno de estos seres queridos. Esta es una hipérbole, que es una exageración, ¿no? Y a través de una exageración Jesús está queriendo enseñarnos que un discípulo tiene que amar a su maestro, y ese maestro para nosotros es Jesús. No solamente aquello dice, sino 2 veces más repite y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está mencionando sin duda que el discípulo de Jesús tendrá que vivir pruebas, dificultades, pero el que no lleva esa vida de pruebas y dificultades no podrá ser discípulo de Jesús. Y finalmente dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, Dios quiere que nosotros entendamos que ser discípulo de Jesús también requiere que renunciemos a todo y solamente hagamos lo que Dios nos pida. Así es. Entonces podríamos resumir que para ser discípulo de Jesús, el requisito es que lo tengamos a Él en primer lugar, ¿no? Por encima de los padres, por encima de los amigos, por encima del trabajo, por encima de cualquier otra cosa. Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces así podremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la tercera sección, a la tercera parte de esta exploración y aplicación de la lección de esta semana. Y aquí vamos a hablar acerca de buscar la verdad, buscando la verdad. Dijimos al comienzo que, o en algún momento mencionamos que uno debe practicar la curiosidad, las preguntas, ¿verdad? Que es así como se aprende. Y si tenemos preguntas, ¿dónde encontramos nosotros las grandes respuestas para esas grandes preguntas que hay en la vida? Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Dónde encontramos las grandes respuestas para estas grandes preguntas? Sin duda, en la palabra de Dios. Pero hay aquí un hecho interesante también en la Biblia. Cuando Jesús, juntamente a sus discípulos, pregunta y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta directa a sus discípulos para saber la respuesta de ellos y entender lo que ellos percibían. Y la palabra de Dios dice como respuesta de sus discípulos: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, a alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la respuesta a algunas cosas que también necesitamos saber. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro, dice la Biblia, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta aquí es: ¿quién reveló esto a Pedro? Y la Biblia lo responde y dice que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, las preguntas que a veces no tienen respuestas, solamente Dios puede revelarlas. Las preguntas que nos lo hacemos a veces dentro del corazón y preguntas que son de dónde procedemos, quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, sin duda que lo encontramos la respuesta en Dios a través de su palabra. Bueno, y ahora que menciona que la respuesta la encontramos en su palabra, estas preguntas también se hacen personas que no necesariamente son religiosas, ¿no? Y a través de la historia, muchas personas, muchos filósofos han hecho estas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué ocurre en la muerte o después de la muerte? ¿Hay algo más allá? Todas estas grandes preguntas, las corrientes filosóficas, hay diferentes teorías filosóficas que responden a esta pregunta. ¿Por qué la Biblia debe cumplir o cumple un rol principal para responder estas preguntas?
Pastor, como un ejemplo para los que nos están escuchando, un ejemplo que yo lo apliqué, lo viví en mi vida. Cuando uno pierde a los padres o pierde a la madre, que es esencial en la vida, cuando uno es niño, ahí se pregunta, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién se va a ocupar de mí? Y eso me pasó. ¿Qué hago? Y hubo una pariente, me dice, tú quedaste sin madres, sin mamá, y ahora tú vas a tener que arreglarte, pero yo te voy a llevar a un lugar especial, a la iglesia. Yo tenía 7 años. Esta señora me llevó a la iglesia, y cuando yo entré a la iglesia, pastor, como toda niña es tímida, yo era muy tímida y quería sentarme en la última banca. Y el que estaba predicando paró de predicar porque entró la señora y entramos los niños, mi hermana, yo y otra, éramos 3. Entramos y el predicador paró y dijo, hoy tenemos visitas. Y yo creí que a la señora que nos llevó, él le iba a invitar a pasar, pero no. Él dijo, pasen, las niñas pasen. Y yo no quería pasar, pero nos dijo, pasen, pasen. Y nos ofreció la primera banca. Y nos hizo sentar en las primeras bancas, pastor. Y nos dieron la bienvenida, se pusieron felices. Pastor, ahí yo entendí que ese era mi lugar. A esa edad encontré el cariño, a esa edad encontré lo que Dios me mostró. Y es algo práctico que yo sentí. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde iré? ¿Qué será de mí? Pastor, la Biblia, la iglesia respondió con el proceso de mi desarrollo espiritual ahí, me dieron las respuestas que yo esperaba. Así que, pastor, es un ejemplo claro de que la Biblia tiene respuestas absolutas. Así es, respuestas absolutas. ¿Qué diferencia de las respuestas relativas que nosotros encontramos en cualquier otra teoría? Fuera de la Biblia vamos a encontrar diversidad de respuestas y que no siempre se van a poner de acuerdo y más bien nos producen confusión. Hay tantas teorías, tantas filosofías que más bien nos confunden. La Biblia nunca nos va a confundir porque la Biblia nos marca un norte seguro, un rumbo fijo. Por eso que debemos acudir a la Biblia para responder a estas grandes preguntas que se han hecho los filósofos a través de todos los tiempos y que cada ser humano, cada persona también se hace. Bien, vamos a pasar a la cuarta y última sección de nuestro repaso de esta lección, que tiene que ver con el compartir la verdad. Hemos visto en qué consiste la verdadera educación cristiana, hemos visto que debemos vivir la verdad, que debemos buscar la verdad, y ahora vamos a ver que también debemos compartir la verdad, Pastor Marco, ¿cuál es el concepto de iglesia que hay en la Biblia? Para poder compartir tenemos que comenzar con el concepto de iglesia, porque es a partir de allí que se va a compartir. Es interesante ver la vida de los discípulos y después de Jesús también. Es interesante ver en el libro de Hechos cómo era la vida en la iglesia de los discípulos y de esta primera iglesia que se llama la iglesia primitiva. Dice la Biblia lo siguiente, que todos los que habían creído estaban juntos, en primer lugar, estaban juntos. Estaban en cierta forma, no solamente juntos de manera física, sino también en pensamientos, en anhelos y en deseos. Y algo más dice aquí, y tenían en común todas las cosas. Es decir, ellos eran personas que podían compartir lo que tenían. Ellos entendían que lo que tenían no era de ellos solamente, sino de toda la iglesia también. Y algo más dice la Biblia, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartir, sin duda, es algo que era en cierta medida una característica de esta primera iglesia del primer siglo. Y dice aún más todavía, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué importante estas actitudes finales, ¿no?
Eran alegres, eran personas que compartían el pan y sin duda eran sencillos de corazón. Así es, y así como se compartía el pan, ¿no? El pan material, y compartían las cosas que ellos podían tener, las cosas materiales, la iglesia también está llamada a compartir el pan espiritual, o sea, el evangelio. Somos llamados a compartir el evangelio. Hilda, ¿cuál es la mejor manera de entender y experimentar el evangelio? Yo lo viví algo práctico, pastor. Vivir en la iglesia, vivir en la comunidad de la iglesia. Es lo mejor, la mejor escuela que yo tuve, pastor. Si hasta ahora yo tuve una preparación, soy como persona, soy como esposa, como madre, como educadora, como cristiana, lo debo a la iglesia, porque ahí aprendí. Yo no tuve una madre que me enseñó a cocinar, a tratar con las personas, qué es amabilidad, qué es cortesía, cómo es el trato. Yo no aprendí, yo no tenía un ejemplo, pastor, pero ¿dónde lo aprendí? Fue en la iglesia. Entonces, todo lo que yo soy ahora es fruto de la iglesia. Y yo estoy agradecida porque un día Dios me llamó, me mostró esta maravillosa iglesia, del cual me siento feliz, me siento orgullosa de pertenecer a esta iglesia. Todo lo aprendí en la comunidad de la iglesia. Usted podría decir que la iglesia la ha educado, ha sido su educadora. Así es, pastor. 100% soy producto de la educación de la iglesia. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo decir, soy producto de la educación de la iglesia, de la educación cristiana. Cuán importante es el rol que cumple la iglesia en el proceso educativo de nuestros propios hijos, de nuestros estudiantes y de todos los niños y jóvenes que se aproximen a la iglesia. Entonces, esta semana hemos visto en nuestro estudio de la lección 3, 4 partes, ¿verdad? Hemos visto la verdadera educación cristiana. Uno de los aspectos, uno de los propósitos fundamentales es enseñar la compasión, el amor al prójimo. Hemos visto que debemos vivir como discípulos, quiere decir poniendo a Jesús en primer lugar, por sobre todas las cosas, nuestra primera prioridad. Hemos visto también que debemos buscar la verdad, y esa verdad la debemos buscar en la palabra de Dios, que es la que nos va a dar las grandes respuestas para esas grandes preguntas que tenemos en la vida. Y finalmente hemos visto que debemos compartir esa verdad, que tenemos que compartir esa verdad. La iglesia cumple un rol muy importante en la educación de niños, jóvenes y adultos. Vamos a pasar en la última sección, que es el CREA, tarea para la casa. Dinos, por favor, ¿qué estrategias se pueden tomar en la iglesia para proteger a las personas de sentirse excluidas de la familia de Dios? Porque a veces hay prejuicios, como se mencionó hace un momento, hay discriminación. ¿Qué estrategias podemos tomar para que personas, especialmente personas nuevas, o a veces personas que están mucho tiempo en la iglesia, no se sientan excluidas de ella? Yo creo que esta tarea no es para la casa, esta tarea es para la iglesia. Nuestra iglesia está organizada de tal manera que hay lugar para todos. Había un canto, ¿no? Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Y esto la iglesia adventista lo cumple. Porque si ustedes van a la iglesia cuando tienen 0 años, hay un lugar para la iglesia, en la iglesia para ese de 0 años. Si tiene 15 años, la iglesia tiene un programa para ese de 15 años. Si tiene 90 años, hay un lugar en la iglesia para ese de 90 años. Entonces la tarea es para la iglesia. No se olviden de cumplir todos los programas que la iglesia ha preparado para cada uno de las edades y también para los géneros. Hay para los hombres trabajo, hay ministerio de la mujer, ¿no? Hay conquistadores. Hay escuelas conquistadores sabáticas, para los adolescentes. hay aventureros, celebramos el día del anciano, no tenemos un lugar para las madres con hijos. Qué linda es nuestra iglesia.
Pero recordemos que todas las iglesias deben tener estos departamentos donde se pueda incluir cada uno de las personas que van a la iglesia. Qué bonito escuchar aquí, ¿no? Un testimonio. Yo fui criada por la iglesia, porque la iglesia también provee padres, madres, para aquellos que no tienen padres y madres. Provee hermanos, provee también protección para las viudas. Todo esto provee la iglesia. Entonces, que las iglesias incluyan a todos, poniendo a trabajar cada uno de los programas que la iglesia ha preparado para las personas. Así es, la iglesia cumple un rol fundamental, un rol importantísimo en el proceso educativo de todas las personas. Y como bien lo dijiste, haciendo alusión al canto, hay un lugar para todos en la iglesia, inclusive para los bebés, está la clase de cuna, para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, para todos. La iglesia cumple un rol educador. Qué bendición ser parte de la iglesia de Cristo. Vamos a culminar nuestro estudio de hoy con una oración y el pastor Marco nos va a despedir. Amado Dios, muchas gracias porque tú tienes una iglesia en esta tierra que nos cobija, nos da amor, nos da seguridad, pero sobre todo, Señor, nos da el plan de salvación que tú tienes para nosotros a través de una educación cristiana integral. Bendícenos, Señor, de tal manera que podamos ser aquellos hijos que tú deseas que seamos, bien educados, cumpliendo las normas y principios de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los esperamos la próxima semana.